la Universidad Javeriana el que me permita pues hablar en este marco tan espléndido, y a toda la organización del Congreso por haberme facilitado estar aquí habiendo venido desde España, ¿no? Yo, como me dicen, estoy ahora mismo en un proceso de transición de chapetón a criollo, así que si mi español es algo duro es porque todavía no es colombiano y esa transición está en marcha, así que les voy a pedir disculpas. El título de mi ponencia es Familias y redes familiares de los conquistadores cordobeses del Nuevo Reino de Granada. No me voy a centrar, por tanto, en Hernán Venegas, ¿no? Pero sí me voy a mover alrededor. Eso sucederá al final. Al principio, pues voy a hablar de cómo llegué a encontrarme, ¿no?, con esta familia en sus orígenes. El esquema que voy a seguir en mi ponencia va a ser este. Primero, hablaré del mundo privado de los conquistadores y pobladores de Indias, que es el tema de mi línea de investigación, de una de mis líneas de investigación, que es la que tiene que ver con este simposio. Después hablaré de los cordobeses que participaron en las expediciones para la conquista de Castilla del Oro, la de Nueva Granada, y que después terminaron, algunos de ellos, asentándose en Perú. Después hablaré de los efectos de la conquista de Nueva Granada en Córdoba. Son los efectos generales que la conquista de los distintos lugares en Indias tuvo en familias determinadas, no en España en su conjunto. Es una esfera de un ámbito menos de Estado, menos de reino que de familias, en lo que yo me voy a mover, ¿no? Y después ya me centraré en la familia Venegas, ¿no? Tengo que adelantar aquí que Pedro Fernández de Valenzuela, creo que ya he convencido a algunos de la familia, Pedro Fernández de Valenzuela es un Manosalvas, ¿no? Su madre era Lucía Manosalvas, ¿no? Por tanto, está plenamente integrado también en este conjunto, ¿no? Probablemente, bueno, desde su lugar, pues a lo mejor está agradeciéndonos ahora el que ya hayamos hecho esta labor, ¿no?, de recordarlo. Y voy a hablar de él como el gran mediador natural en las relaciones, pues familias y redes familiares, entre Córdoba y Nueva Granada. Él regresa y se convierte en un mediador natural, ya veremos también por qué, daré algunas notas de ello, entre las familias, ¿no?, de los que se quedaron en Nueva Granada y también los que en Nueva Granada formaron una nueva residencia y se quedaron aquí y murieron aquí, ¿no? Y por último voy a centrarme en los linajes que prácticamente, yo he puesto en plural, pero es uno. Los Fernández de Valenzuela y los Venegas Manosalvas en este momento estuvieron muy unidos, ¿no? Este momento es la segunda mitad del siglo XVI, que también es una época dorada dentro de la historia de España, ¿no? Es la época de Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, la época también de esplendor de Felipe II. Pues voy a pasar al primer punto, el mundo privado de los pobladores españoles en América. Uno de los aspectos de la colonización de las Indias españolas por el que me he interesado ha sido esta vida cotidiana de los pobladores, tanto en el primer momento de la conquista, que es el que se centra más en este simposio, pero en el fondo a mí me ha interesado a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Subrayo esto por dar el marco general, pero también en concreto ha sido el motivo de que haya conocido al doctor José Gabriel Venegas y de que haya pasado de responder a sus preguntas, siempre amables y abundantes, sobre sus antepasados cordobeses, a que hayamos terminado perfilando un proyecto sobre historia y ADN en el que se inserta este simposio. Los conquistadores de los que voy a hablar fueron individuos que en algunos casos pertenecieron al grupo distinguido de la sociedad cordobesa, estuvieron muy vinculados al poder municipal como caballeros 24 y jurados. Son dos cargos municipales de la organización española que también pasan aquí a Indias y que tuvieron bienes suficientes antes de emprender su experiencia indígena. Esta particularidad de tener recursos suficientes antes de emprender la experiencia indiana probablemente hace que podamos encontrar en ellos dos modelos.
el modelo de los conquistadores que regresaron porque tenían esos recursos y tal vez habían planteado la conquista como un negocio para potenciar su nivel económico y social, el suyo y el de sus linajes, y el de los conquistadores que permanecen en el territorio conquistado, en este caso en Nueva Granada. También he encontrado en este grupo de cordobeses una presencia muy notable de profesionales de las armas. Y antes de enrolarse en las empresas conquistadoras, habían conocido también los campos de batalla de Europa y del norte de África. Y por último, también se singulariza este grupo de cordobeses por haber participado de los que yo voy a centrar aquí en ese territorio de tierra firme, Nueva Granada, y que terminan algunos de ellos en Perú, porque muchos de ellos, yo creo que la mayoría, no tenían una experiencia conquistadora antes de, sobre todo los de Nueva Granada, antes de llegar a alistarse con Gonzalo Jiménez de Quesada. Todos los que volvieron a Córdoba con botín hicieron bastante buen uso de él, compraron casas, adquirieron fincas rústicas, concedieron préstamos, en esa época se llamaban censos, hicieron contratos de distintos tipos e incluso algunas grandes familias incrementaron sus mayorazgos. Era rastreado el uso de la riqueza indiana, especialmente cuando se empleó en la consolidación de la posición de algunas familias poderosas, tanto en lo que se refiere a su situación social y económica privilegiada, como ya he comentado antes, como también a su participación en la política local por medio de cargos de gobierno en el Cabildo de Córdoba. Por tanto, con estas palabras introductorias, lo que quiero dar a entender es que esta línea de investigación tiene como objetivo, o tengo en ella como objetivo, dar relieve a un aspecto de la vida de los conquistadores de Indias que no se ha tratado tanto como sus grandes gestas. Es el que hace referencia a su mundo privado, a las relaciones que tuvieron con sus familias, que se quedaron en sus lugares de origen en España, dando lugar a un intercambio de noticias que a veces produjo estímulos para que comenzaran cadenas migratorias, ¿no? Y en ocasiones también para realizar un mundo de relaciones, comercio, a veces también afectivo, que en último término enriqueció a sus linajes. Esta perspectiva de trabajo comprende la consideración de cuestiones que quiero adelantarles porque luego van a salir algunas, ¿no? En algunas de las facetas, sobre todo cuando me centre en la familia Valenzuela Manosalvas o Venegas Manosalvas, ¿no? Las transformaciones, en primer lugar, comprende las transformaciones que como consecuencia de la conquista se produjeron en la posición social y económica del conquistador y cómo se reflejaron en su entorno familiar, tanto en España como en América. En segundo lugar, comprende sus creencias y la influencia de estas creencias en la experiencia conquistadora y en la reparación de hechos y omisiones sucedidos en la conquista. Y en tercer lugar, pues también atiende al comportamiento de los conquistadores una vez que se transformaron en los elementos integrantes importantes de las nuevas comunidades. Por lo que yo he visto, los conquistadores fueron, por regla general, muy sensibles a la necesidad de descargar su conciencia en el momento en que hicieron sus testamentos al final de sus vidas. Por eso podemos encontrar referencias a sus relaciones con indios, con esclavos negros, al trato que dieron a sus hijos mestizos y al modo en que cumplieron los compromisos relativos a su situación como encomenderos, ¿no? Por tanto, a través de esta documentación privada se pueden encontrar testimonios que se refieren al entorno social y económico de los conquistadores, a su mundo material y también a su mundo espiritual. Unos testimonios que nos permiten entrar en su intimidad e incluso en su misma conciencia. Esto, sobre todo, se puede hacer en particular a través de los testamentos, ¿no? Tanto el mundo material como el mundo espiritual me interesan, ¿no? Pero primero me voy a ocupar de cuestiones materiales, ¿no? Una fuente, que son los archivos de protocolos notariales, la documentación de los antiguos escribanos, ¿no?, ha sido muy importante para mí, ¿no? He encontrado ahí reflejada la actividad de los conquistadores una vez que se transformaron en pobladores de los nuevos territorios y también los que regresaron a España en sus lugares de origen, en este caso en Córdoba y su provincia.
En los dos casos, el objetivo de unos y otros fue la defensa y la promoción de sus intereses y los de sus familias, ¿no? Me he encontrado que en muchos casos estos que fueron a América ya se relacionaban y tuvieron relaciones entre sí, ya se relacionaban estrechamente en Córdoba antes de su partida a Indias, independientemente de que fueran a la conquista de Nueva Granada o a la de México o a la de cualquier otro sitio en América, ¿no? La documentación muestra cómo después continuaron relacionándose, estando unos en Córdoba, para centrarme más en el caso de este simposio, y otros en los lugares distintos del Nuevo Mundo, ¿no? A veces da la sensación de que el Atlántico era una barrera que no les estorbaba, para tener un sentimiento de cercanía que hasta hoy mismo resulta extraordinario. En múltiples ocasiones, unos y otros contaron con América para resolver sus problemas, para planificar operaciones económicas y para realizar gestiones de todo tipo entre una parte y otra del océano con una absoluta naturalidad. Paso ahora a hablar de los cordobeses que participaron en las expediciones de Castilla del Oro, Nueva Granada y Perú. Voy a explicar cómo debo comprender estas tres expediciones, porque hubo cordobeses en cada una de ellas y terminaron relacionándose entre sí y además intercambiando personajes, ¿no? Individuos que participaron en una y otra, y que además terminaron, en último término, extendiéndose incluso a Perú, aunque ya allí estaba hecha la conquista, ¿no? Lo que hicieron fue asentarse en las distintas ciudades de Perú. He dividido el grupo de cordobeses que permaneció en las Indias o que regresó a la ciudad, según estas expediciones en las que tomaron parte, ¿no? Yo en este simposio voy a centrarme en los que pertenecieron a la hueste de Fernández de Lugo y que salieron desde Santa Marta para hacer la conquista y la fundación del nuevo Reino de Granada en 1535. De todas maneras, para mostrar la importancia de la actuación de las redes familiares en el proceso de la conquista y también en el asentamiento en las Indias, yo necesito tener en cuenta también estas otras expediciones, sobre todo estas dos, en las que también participaron cordobeses y que desarrollaron su actividad en fechas cercanas a la de Fernández de Lugo y Gonzalo Jiménez de Quesada. Para seguir un orden cronológico, que me parece el más natural, voy a referirme en primer lugar a los que fueron a Panamá con Pedro de los Ríos, que en realidad se llamaba Pedro Gutiérrez de los Ríos. Este había sido nombrado gobernador de Castilla del Oro en 1526 para sustituir a Pedro Arias Dávila. Pedro de los Ríos se llevó a su mujer, que se llamaba Catalina de Saavedra, y a un grupo de cordobeses, entre los que estaban Antonio de Heredia, Fernando de Aguayo y Gonzalo de Pineda. Este grupo de cordobeses atrajo a otros más a Panamá, entre ellos familiares de don Pedro de los Ríos, como Juan de los Ríos y los hermanos Pedro y Arias de Acevedo. En segundo lugar, me voy a referir a los que salieron de Córdoba con Gonzalo Jiménez de Quesada para la conquista del nuevo Reino de Granada. Este fue un grupo abundante, compuesto por más de 100 personas, entre las que voy a citar a Pedro Fernández de Valenzuela, Hernán Venegas, Carrillo Manosalvas, Antón de Olaya, Juan Tafur y Andrés de Pineda. En particular, voy a centrar mi atención en Pedro Fernández de Valenzuela y Hernán Venegas, en las relaciones que mantuvieron durante muchos años, a pesar de que Pedro Fernández de Valenzuela regresó a Córdoba y Hernán Venegas se quedó en el nuevo reino. Esta participación de ambos, Pedro y Hernán, en la conquista de Nueva Granada, influyó en el engrandecimiento de sus familias, del conjunto de la familia asentada en Córdoba, y también fue ocasión de que otros miembros de ella pasaran a Indias. Por ejemplo, un sobrino de Pedro Fernández de Valenzuela, llamado Julián de Valenzuela, estuvo también en el nuevo Reino de Granada, y un hermano de Hernán Venegas, llamado Francisco Venegas, que fue religioso dominico, estuvo en Bogotá y fue uno de los fundadores del convento de Nuestra Señora del Rosario. Y en tercer lugar voy a tratar de los cordobeses, o me voy a referir, aunque sea muy de pasada, a los cordobeses que se asentaron en Perú, algunos de los cuales habían estado antes en Castilla del Oro, como Fernando de Aguayo, Antonio de Heredia y dos sobrinos de Pedro de los Ríos, llamados Diego Gutiérrez de los Ríos y Pedro de los Ríos. También salieron cordobeses que fueron a Perú del grupo de los veteranos de Santa Marta y Santa Fe de Bogotá, como por ejemplo otro Diego Gutiérrez de los Ríos, distinto del que acabo de mencionar, y Diego Quiñones, que eran vecinos de Cuzco en 1551.
También terminaron estableciéndose en el nuevo reino otros cordobeses procedentes de otras expediciones, como Martín Yáñez Tafur, Hernando de Rojas y Juan de Orozco, que llegó con Sebastián de Belalcázar, y otro más, Alonso de Olaya, que llegó con Nicolás de Federman. Para que se vean las redes, que llegó con Nicolás de Federman, Alonso de Olaya, era primo del capitán Antón de Olaya, que fue un personaje destacado de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Por tanto, para hacer una síntesis, el asentamiento en el nuevo reino de estos cordobeses y el de algunos otros que no he mencionado todavía, podría sintetizarlo en la relación siguiente. Fueron vecinos de Santa Fe Antón de Olaya, Hernán Venegas, Juan Tafur, Cristóbal Ruiz, Francisco Gómez de la Cruz, Fernando Gómez Castillejo, Juan Valenciano y Alonso de Olaya. Todos estos terminaron desempeñando cargos en la ciudad. Vecinos de Tunja y fundadores fueron Gómez del Corral, Juan de Torres Contreras, Pedro Ruiz de Rezuelos y Juan de Orozco. En Vélez se estableció Juan Fernández de Valenzuela, en Pamplona Pedro Gómez de Orozco y Diego Torres. Y por último, Hernán Venegas fundó San Jacinto de los Caballeros de Tocaima en 1544 y residieron en esta ciudad Martín Yáñez Tafur y un escribano del Cabildo que se llamaba Miguel de Morales y Valenzuela, y también un dominico cordobés llamado Andrés Méndez de los Ríos. Hasta ahora, en lo que llevo dicho, me he centrado más en las Indias que en España. Ahora voy a trasladar mi objetivo a Córdoba con el objeto de mostrar cómo repercutió la participación de los cordobeses que he mencionado en la conquista de Nueva Granada en el engrandecimiento económico y social de sus familias. No me refiero solo a la llegada a la ciudad de recursos económicos con motivo del regreso con el botín, ¿no?, sino al mundo de relaciones económicas más duradero que se estableció entre los que regresaron y los que se quedaron en Indias. Podemos entrar en este mundo de relaciones familiares a través de la documentación notarial, por referirme, que creo que debo hacerlo, a las fuentes, porque en esta documentación notarial quedaron registrados asuntos tan variados como envíos de dinero, envíos de barras de plata, objetos de oro o esmeraldas, ¿no? También es posible entrar en este mundo por medio de los testamentos de los conquistadores y los testamentos de sus parientes, de los contratos de censos, de compras de propiedades rústicas y urbanas, escrituras de otorgamiento de poder, reclamaciones de deudas, negociaciones de matrimonios o instituciones de mayorazgos. Una gran parte de los cordobeses que participaron en las expediciones que he citado han dejado un rastro documental en estos archivos de protocolos, pero aquí me voy a ocupar de algunas familias que estuvieron emparentadas entre sí. En particular, como dije antes, de los Venegas Manosalvas y de los Fernández de Valenzuela, aunque haga referencia también a otros. Mi objetivo no es hacer biografías de estos personajes, sobre todo es, aunque fueran semblanzas, ¿no?, sobre todo de lo que voy a tratar va a ser de familias, ¿no? Y en ese sentido pues voy a mostrar las noticias que he podido conseguir de los padres, hermanos y parientes de Hernán Venegas Carrillo Manosalvas y de su primo Pedro Fernández de Valenzuela, que siempre estuvo muy ligado a los Venegas Manosalvas. Pedro Fernández de Valenzuela es uno de los hombres fue uno de los hombres de confianza de Gonzalo Jiménez de Quesada, y tal vez por eso también se convirtió, como dije al principio, en un gran mediador para múltiples cuestiones de negocios y también afectivas que se plantearon entre los que regresaron a Córdoba y los que se quedaron en el nuevo reino. Voy a tratar algo de esta mediación que hizo Pedro Fernández de Córdoba entre esos dos mundos, ¿no? Yo estoy convencido de que Pedro Fernández de Valenzuela fue una persona de extraordinaria importancia en el ámbito cordobés indiano de la segunda mitad del siglo XVI. Un ámbito que, como he dicho, fue muy amplio y muy intenso por la participación de muchos cordobeses en las expediciones de Pedro de los Ríos, de Gonzalo Jiménez de Quesada y los que después terminaron en algunos casos en el Perú. Por eso fue la persona más adecuada para hacer esta labor de intermediación. Tenía una buena posición en Córdoba a través de su propia familia, estaba emparentado con gente muy importante como los Gutiérrez de los Ríos y también estaba emparentado con los Venegas. Estar situado en esta red de familias le proporcionó una capacidad suficiente para generar confianza en la gestión de asuntos delicados, tanto de negocios como de representación. Por otra parte, también Pedro Fernández de Valenzuela fue uno de los conquistadores que regresó a Córdoba inmediatamente después de terminada la conquista de Nueva Granada.
En diciembre de 1539 estaba en Córdoba y los documentos indican que rápidamente empezó a hacer esta función de intermediación. Por ejemplo, no voy a mencionar muchos casos, pero sí algunos, ¿no? El 7 de diciembre firmó una escritura de poder que he podido ver en el archivo de protocolos de Córdoba, aceptando el encargo del padre del capitán Juan Tafur para cobrar cualquier cantidad de oro, plata u otros bienes que enviase su hijo, que fue uno de los fundadores de Santa Fe de Bogotá y vecino también, ¿no? En realidad, incluso se podría decir que Pedro comenzó a ejercer las funciones de mediador desde que el propio Gonzalo Jiménez de Quesada le pidió que organizara la recluta de la gente que iba a venir a la conquista de Nueva Granada en Córdoba. Y como era una persona de recursos económicos, participó en la financiación de los equipos de su gente, de su compañía. Incluso he visto también algunos documentos que muestran cómo se relacionó después, en España ya, con Gonzalo Jiménez de Quesada, y debió tener con él unas relaciones de amistad y de confianza grandes, ¿no? Por ejemplo, en 1547 le prestó a Gonzalo Jiménez de Quesada 50 ducados de oro en un momento en que Jiménez de Quesada estaba bastante necesitado de recursos porque estaba gestionando otros préstamos, incluso hasta más abundantes. He visto uno que estaba gestionando por un valor de 200 ducados, que es una cantidad bastante relevante. Pedro Fernández de Valenzuela tuvo la confianza de los que habían sido sus compañeros de armas y se habían quedado en Nueva Granada, y también las de los familiares de casi todos ellos cuando regresó a Córdoba, porque probablemente ya los conocía desde antes de partir, porque regresó también con un botín importante, y por un tercer factor, ¿no?, que yo pienso que debió colaborar grandemente a que se pudiera relacionar con facilidad entre unos y otros y que generó confianza, ¿no?, porque se ordenó sacerdote y ejerció su labor pastoral en Córdoba. Voy a hacer una semblanza biográfica de Pedro Fernández de Valenzuela, aunque insisto en que aquí son más importantes las familias que las personas. Cuando se organizó la expedición en Córdoba en 1535 de Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro ya era conocido como un militar de prestigio porque había participado en las campañas de guerra entre el emperador Carlos y la Liga de Cognac. Esa alianza estaba constituida por Francia, Milán, Venecia, Florencia y el Papa Clemente VII contra el emperador Carlos. Es un conflicto muy importante en Europa en el que tuvieron lugar algunos hechos que tuvieron mucha trascendencia. Por ejemplo, quizá el que más, el saqueo de Roma por las tropas imperiales, en el que participó Pedro Fernández de Valenzuela y otros muchos que estuvieron aquí en la conquista de Nueva Granada el 6 de mayo de 1527. Yo creo que este episodio dejó en Pedro Fernández de Valenzuela un peso incómodo en su conciencia y voy a referirme después a él, ¿no? El padre de Pedro, que se llamaba Francisco de Valenzuela, figura en la documentación como noble caballero. Fue jurado de Córdoba, es decir, participó en el gobierno de la ciudad, en esa función de jurados y caballeros 24, que eran una especie de concejales o regidores, los concejales o regidores actuales. Se elegía un jurado por cada barrio de Córdoba, que en ese momento, o de la ciudad, en este caso Córdoba, pero en ese momento se llamaban colaciones, ¿no? Y como en el caso de los 24, los jurados terminaban siendo ocupados, ¿no?, eran cargos que terminaban siendo ocupados por la nobleza de la ciudad. En la familia de los Gutiérrez de los Ríos, los Acevedo, los Aguayo y los Manosalvas, que estoy mencionando por su participación en estas conquistas, hubo habitualmente algunos miembros que ocuparon cargos como caballeros 24 y jurados de Córdoba, y esto es un testimonio de su poder y su influencia en el gobierno municipal. La madre de Pedro Fernández de Valenzuela se llamaba Lucía Manosalvas y era hermana de Diego Ruiz Manosalvas, el padre de Hernán Venegas. Pedro se quedó huérfano creo que, no puedo decir joven, yo creo que era menor de edad, estoy seguro de que era menor de edad cuando se quedó huérfano, porque me he encontrado que figura en las escrituras de los años 20 de los archivos de protocolo avalado por sus tutores. En una de estas escrituras, que está fechada en abril de 1525, concertó préstamos para él mismo porque necesitaba financiar su equipo militar
especialmente dinero, armas y caballo para incorporarse a Italia en esas expediciones que actuaron para seguir la política exterior en ese momento del emperador Carlos. Antes de salir de Córdoba dejó escrito su primer testamento, pues, he encontrado varios, cuando tenía menos de 25 años. Estuvo en Italia hasta 1532 con Gonzalo Jiménez de Quesada y algunos más de los que luego fueron a Santa Marta. Gonzalo Jiménez de Quesada recuerda en la obra que se conoce de él, más popular, ¿no?, que es El Antijobio, recuerda esta experiencia y trata de culpar a los españoles y a él mismo por esas actuaciones como el saqueo de Roma. Entre 1532 y 1535, los 3 años que estuvo en Córdoba Pedro Fernández de Valenzuela antes de salir a las Indias, venir a la conquista del Nuevo Reino, le dio tiempo para ejercer él mismo el cargo de jurado en un barrio de Córdoba que se llamaba y se llama todavía hoy San Lorenzo. A ese cargo renunció en 1535 para incorporarse a la expedición. Después de su experiencia conquistadora en el Nuevo Reino, regresó a España en 1539, también con Gonzalo Jiménez de Quesada, al que es posible que ayudara a reivindicar su labor en la corte frente a las demandas de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. En los archivos de protocolo se nota perfectamente la actividad de Pedro Fernández de Valenzuela desde este año 1539, cuando regresa. Y regresó con un botín importante, ¿no?, el botín de la conquista, y pues una cantidad de dinero de relieve, o sea, que emplea enseguida en comprar casas, tierras, contratar censos, contratar préstamos, y va adquiriendo una posición de mucho prestigio en la ciudad. Pero no empleó todos los recursos que había conseguido en Nueva Granada, porque dejó muchos aquí, y los dejó precisamente a su primo Hernán Venegas. En todo caso, no cabe duda de que su actividad inversora fue muy grande, porque los contratos que hizo con este motivo han dejado un rastro que me han permitido con gran facilidad seguirlo en la documentación. Yo creo que en unas proporciones, a veces mayores, a veces menores, esta actividad de participar en la conquista y luego regresar, no todos, la mayoría se quedaron en la zona conquistada, pero los que regresaron se ve cómo invierten el botín rápidamente, sea grande o sea pequeño. Por ejemplo, Antón de Olaya, otro de los que estuvo en Nueva Granada, envió a un hermano y se quedó, ¿no?, envió a un hermano, Juan Sánchez de Olaya, 34 barras de plata y una partida de oro que supusieron una cantidad muy importante en maravedís, casi un poco más de $500,000 de maravedíes. Cantidades importantes, sobre todo teniendo en cuenta que en estas fechas de la segunda mitad del siglo XVI no había entidades financieras que proporcionaran recursos de crédito. Desgraciadamente no tengo información precisa sobre la ordenación sacerdotal de Pedro Fernández de Valenzuela, pero debió producirse entre 1547 y 1548. En septiembre de 1548 figura ya como clérigo en la documentación. Y aunque no tengo datos precisos tampoco, yo estoy convencido de que tuvo una amistad muy grande con San Juan de Ávila. En el testamento, otro, del que he citado antes, otro distinto, un testamento de 1557, Pedro le dejó encomendadas al entonces maestro Ávila, hoy santo, cuestiones importantes relativas a asuntos de su conciencia. Tan importantes la consideró Pedro Fernández de Valenzuela, que dispuso la entrega de todos sus bienes a San Juan de Ávila para que cumpliera sus intenciones en caso de que se plantearan dudas en la interpretación de sus disposiciones testamentarias. Sobre estas cuestiones de conciencia me gustaría destacar una donación que Pedro Fernández de Valenzuela hizo al final de su vida y que voy a mostrarles literalmente usando los mismos términos que él empleó. Luego volveré atrás, pero para mostrar las imágenes anteriores, este es un poder que en 1584 Pedro Fernández de Valenzuela dio al concejo de Tunja, o sea, al cabildo, a la ciudad. Y dice textualmente en la parte central, el motivo de ese poder al concejo de Tunja, lo siguiente:
para que en mi nombre puedan cobrar de los herederos del ilustre mariscal Hernán Venegas, que murió en la dicha ciudad de Tunja, todo el oro que hubo y cobró por mi poder, y habiéndolo cobrado lo sitúen en renta perpetua, que rente cada año por siempre jamás. Y lo que rentare los dichos señores lo distribuyan en criar y doctrinar a los hijos y descendientes del cacique de Tunja, en cuyo poder se ganó por su majestad la tierra donde se fundó y pobló la dicha ciudad, poniendo persona que los instruya en las cosas tocantes a nuestra Santa Fe Católica, doctrinándolos y enseñándolos a ser católicos. En el poder no figura la cantidad que se destinó a este encargo, pero fue una cantidad grande con toda seguridad, ¿no? Desde su llegada a Córdoba, Pedro estuvo siempre muy cerca de sus tíos, Diego Ruiz Manosalvas e Inés Venegas, o sea, los padres de su primo Hernán, con el que es posible que hubiera adquirido este compromiso en Santa Fe. Tanto Diego Ruiz Manosalvas como Inés Venegas pertenecían a familias de prestigio en Córdoba, como ya se ha comentado aquí. Pero en el momento en el que yo los estudio, o sea, en el momento en que regresa Pedro Fernández de Valenzuela, no tenían una posición social y económica desahogada. Se mantenían con los rendimientos y con las rentas de algunas posesiones de olivares y de encinas que tenían en tierras cercanas a la ciudad, y también con las rentas que le producían algunos préstamos. De hecho, las posesiones patrimoniales de Diego Ruiz Manosalvas procedían de la herencia de su padre, que se llamaba Luis Jiménez Manosalvas, que a su muerte había nombrado herederos por igual a sus hijos Diego y Lucía Manosalvas, o sea, la madre de Pedro Fernández de Valenzuela. Esto, teniendo en cuenta la emotividad que podía haber en este simposio, he traído también otros documentos. Esto es un detalle del poder que hemos visto antes, pero visto más en un primer plano, ¿no? Y estos son documentos, poderes de Luis Jiménez Manosalvas, el padre de Diego Ruiz Manosalvas, o sea, el abuelo de Hernán Venegas, que se pueden encontrar, que he encontrado en el archivo de protocolos de Córdoba. Es una letra difícil que tal vez con la ayuda de María Clemencia pues podríamos transcribir con facilidad, ¿no? Y realmente el contenido no hace tanto al caso del contenido de mi ponencia como al hecho de mostrar aquí documentos relativos a personas de la familia. Sí. 5 minutos más. Bueno, lo que iba a mencionar era más detalles sobre la ayuda que Pedro Fernández de Valenzuela proporcionó a esta familia suya, ¿no? A los padres de Hernán Venegas, pero que era familia suya. De hecho, él, cuando hace documentos, cita su vivienda unas veces en el barrio de San Pedro, que era donde él tenía su casa, como en el barrio de Santiago, que era donde vivían los padres de Hernán Venegas. Quiere decir que él consideraba esa casa de los padres de Hernán Venegas como la suya propia, ¿no? Voy a hablar ya al final entonces de los linajes de los Fernández de Valenzuela y los Venegas Manosalvas, ¿no? Tradicionalmente la familia de los Venegas Manosalvas había participado en el gobierno de Córdoba con miembros que fueron caballeros 24, y en Indias, tanto ellos como otros de los que participaron en estas expediciones conquistadoras, como los Gutiérrez de los Ríos, los Arias de Acevedo, pues también participaron en los gobiernos municipales, ¿no? De estos Arias de Acevedo, o la familia Acevedo en su conjunto, he podido seguirla bastante de cerca y he encontrado referencias a cómo de una manera progresiva fueron enviando dinero y cómo en Córdoba fueron empleándolo la familia para comprar tierras y constituir un mayorazgo para engrandecer el linaje de una manera clarísima, ¿no? En el caso de los Fernández de Valenzuela, la posición en Córdoba y los Venegas Manosalvas, la posición en Córdoba antes de partir a las Indias era buena, aunque no tanto como las de los Ríos y los Acevedo. Yo he dicho ya que Pedro Fernández de Valenzuela fue muy hábil en la inversión de sus recursos indianos en Córdoba y en parte los empleó para asistir a la familia de Hernán Venegas. Sus tíos, Diego Ruiz Manosalvas y Inés Venegas, pasaron dificultades que se pueden constatar en la documentación, y Hernán Venegas
pues en parte, por lo que yo he visto, tenía pensado volver a Córdoba y le había remitido a sus padres algunas cantidades de dinero. He encontrado una partida que llevó a Córdoba a Pedro Fernández de Valenzuela de 582 ducados. El capitán Juan del Junco le llevó a los padres, remitido por Hernán Venegas, una cadena de oro que valió 100 ducados, y otro capitán, Pedro de Colmenares, llevó 100 coronas de oro. Hernán Venegas había encargado a sus padres que invirtieran este dinero mientras él regresaba, ¿no? Pero como se quedó aquí, la verdad es que sus padres lo que hicieron fue emplear este dinero en necesidades, cubrir las necesidades que tenían. Y esto es lo que muestra el testamento de Inés Venegas, de su madre. Ellos no sabían que su hijo no iba a regresar, pero al hacer el testamento, tanto su padre como su madre mostraron escrúpulos de conciencia, los escrúpulos de conciencia que tenían porque se gastaron el dinero de su hijo, ¿no? Este es el testamento de Inés Venegas, entero, pero el del padre realmente dice lo mismo, ¿no? Es posible que estas necesidades económicas, o entre estas necesidades económicas, estuvieran los problemas también de Diego Venegas, un hermano de Hernán, que en estos años en que está viviendo en Córdoba, Pedro Fernández de Valenzuela, pues tuvo algunos problemas que implicaron también un empleo de dinero bastante alto, ¿no? Los Fernández de Valenzuela, y con esto voy a terminar, y los Venegas Manosalvas compartieron algunos puntos de referencia en Córdoba que me gustaría mostrarles. Por ejemplo, su vinculación al monasterio de Santa Cruz de Córdoba, en donde están enterrados los Venegas Manosalvas y probablemente también Pedro Fernández de Valenzuela. Bueno, quizá antes, voy a mostrarles la ubicación dentro del plano de Córdoba. Donde he puesto ese círculo en rojo es donde estaba situada, y hoy sigue todavía, pero no el edificio en sí, la casa de Hernán Venegas, la casa de sus padres. Eso era el barrio de Santiago, está muy cerca del río. Eso hay la calle antigua Portichuelo, se llamaba porque había un pasaje de la calle principal, que hoy se llama Agustín Morales, creo recordar, hasta el río. Y ahí tienen en óvalos la cercanía de los dos barrios, la Colación de San Pedro y la Colación de Santiago. En la Colación de San Pedro vivía Pedro Fernández de Valenzuela y en la de Santiago vivían los padres de Hernán Venegas y Hernán Venegas hasta que se marchó, ¿no? Bueno, este es el poder que vimos antes, ¿no? Y esto es, ¿no? Esto es la portada del monasterio de Santa Cruz, en donde están enterrados los Venegas, ¿no? Los Diego Ruiz Manosalvas, los padres, Diego Ruiz Manosalvas e Inés Venegas, Diego Venegas, su hermano, la mujer de su hermano, Ana de Angulo, y es probable que también Pedro Fernández de Valenzuela. En este enterramiento, este enterramiento se hizo en una capilla, la capilla de Nuestra Señora, que fundó Pedro Fernández de Valenzuela, también con una dotación económica bastante generosa, ¿no? Esto es la iglesia de Santiago, en donde se bautizó Hernán Venegas, ¿no? Hoy día, el urbanismo ha sido muy desordenado y por eso queda tan encajonada, ¿no? Y esta es la calle, si ven, esta es la portada del monasterio de Santa Cruz, el lugar del enterramiento, y al fondo se ve el campanario de la iglesia de San Agustín, que es la que mostraba en la imagen anterior. Dentro del monasterio de Santa Cruz, actualmente lo que hay es un patio, que es un patio porticado, como se ve aquí, está muy ambientado, ha conservado también el sabor de la época. Esta es la entrada principal. Bueno, y pensaba que tenía también otra del interior, pero no. Entonces ahora voy a mostrar las firmas, que me parecía que podía ser un detalle también con la familia Venegas, las firmas que he tomado de documentos de poderes de Diego Venegas y de su hermano, ¿no? Del padre, Diego Ruiz Manosalvas, y del hermano Diego Venegas, ¿no? Aquí están con detalle. Esta primera es Diego Ruiz Manosalvas, su padre, y la otra del hermano, ¿no? Diego Venegas Manosalvas.
también con más detalle aquí, cada una de ellas. Antes, y esta es la del hermano. Cuando hace testamento, esto quizá también es un detalle afectivo porque se ve los síntomas de la enfermedad. Diego Venegas, que tenía una firma bastante bonita en los anteriores, aquí ya es una firma muy indecisa, ¿no? Esta es la firma de Pedro Fernández de Valenzuela. Hay muchos documentos que generó Pedro Fernández de Valenzuela. Y la firma de Ana de Angulo, la mujer de Diego Venegas, el hermano de Hernán Venegas. Bueno, y con esto he llegado al final. Yo confío en que este trabajo sirva para reivindicar la figura de los conquistadores singulares que vivieron contando siempre con Nueva Granada, en este caso que me ha ocupado aquí, como Pedro Fernández de Valenzuela, que fue un soldado de dos mundos, como hemos visto, se movió en Europa y se movió también como soldado en Nueva Granada, pero al final de su vida terminó ese poder al Concejo de Tunja, lo concede, lo da, lo encarga, estando ya muy cerca de su muerte, ¿no? O sea que murió acordándose del cacique de Tunja y de sus hijos. Y Hernán Venegas se quedó en Nueva Granada y se convirtió en uno de esos casos singulares que citó Ortega, de conquistadores que fueron seducidos y conquistados por su propia conquista. Yo tengo que regresar, pero estoy también en este proceso, ¿no? Y participo de las dos figuras, ¿no? De Pedro Fernández de Valenzuela y de Hernán Venegas. Muchas gracias. Gracias, profesor Antonio García Bázalo. Yo creo que todos los que tienen preguntas, naturalmente los Venegas tendrán más preguntas, pero todos nosotros, no, los haremos después. Mil gracias. Podremos hacer después en la hora del café.